Reciba mi cordial saludo, estimado profesor. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre los circuitos. El grupo 4 está conformado por Chávez Barca Gini, Peña Benítez Cecilia, Piedra Montoya Neisa, Sandoval Ventura María, Cerrato Maco Karen y quien les habla, Coico Neira Daisy. A cargo del docente Ulises Salton Piscoya Silva del curso Electrónica y Electricidad. El rectificador controlado de silicio o el CCR. Un CCR es un dispositivo de 4 capas similar al diodo de 4 capas, pero con 3 terminales: ánodo, cátodo y compuerta. Circuito equivalente del CCR. Al igual que la operación de un diodo de 4 capas, la operación del CCR se entiende mejor si su estructura interna se ve como una configuración de 2 transitores. Esta estructura, como la del diodo de 4 capas, excepto por la conexión de la compuerta. Las capas superiores actúan como un transitor y las capas inferiores lo hacen como un transistor. Encendido el CCR. Primer método. Cuando la corriente en la compuerta es cero, el dispositivo actúa como un diodo de 4 capas en el estado de apagado. En este estado, la muy alta resistencia entre el ánodo y el cátodo pueden ser simulados de forma aproximada por un interruptor abierto, como se indica. Cuando se aplica el pulso positivo de corriente a la compuerta, ambos transistores se encienden. Método 2. Del mismo modo que un diodo de 4 capas, un CCR también puede encenderse sin que se active la compuerta incrementada de voltaje entre el ánodo y el cátodo a un valor que excede el voltaje de ruptura en directa. El voltaje de ruptura en directa se reduce a medida que incrementa por encima de cero. Con tiempo, alcanza un valor al cual el CCR enciende a un voltaje muy bajo entre el ánodo y el cátodo. Apagado del CCR. Interrupción de la corriente en el ánodo. La corriente en el ánodo puede ser interrumpida mediante una configuración de conmutación momentánea en serie o en paralelo. El interruptor en serie simplemente reduce a cero la corriente en el ánodo y apaga el SCR. El interruptor en paralelo aleja una parte de la corriente total de la SCR, con la cual la corriente en el ánodo se reduce a un valor menor. El método de conmutación forzada básicamente requiere obligar momentáneamente a la corriente que circula a través del SCR a que lo haga en la dirección opuesta a la conducción en directa, de modo que la corriente neta en dirección se reduzca por debajo del valor de retención. El circuito básico consta de un interruptor y un capacitor. En tanto el SCR está conduciendo, el interruptor está abierto y se encarga al voltaje de alimentación por conducto. Para apagar el SCR, el interruptor se cierra, lo cual coloca el capacitor a través del SCR y la corriente fluye en la dirección opuesta a la corriente directa. Típicamente los tipos de los SCR permanecen apagados, varían desde unos cuantos microsegundos hasta cerca de 30 microsegundos. Características y valores no nominales de un SCR. Varias de las características y de valores nominales más importantes del SCR se definen como a continuación se describen. Voltaje de ruptura en directa. Es el voltaje al cual el CCR entra a la región conducción en directa. Corriente de retención. Es el valor de la corriente en el ánodo por debajo de lo cual el SCR cambia de la región de conducción en dirección a la región de bloqueo en directa. Corriente de disparo en la compuerta.
Este es el valor de la corriente en la compuerta necesario para cambiar el SCR de la región de bloqueo indirecta a la región de conducción indirecta en condiciones específicas. Corriente indirectamente promedio. Esta es la corriente máxima en forma continua en el anodo que el dispositivo puede soportar en el estado de conducción en condiciones específicas. Región de conducción indirecta. Esta es la región corresponde a la condición encendido del SCR, en la que la corriente fluye del anodo al cátodo gracias a la muy baja resistencia del SCR. Regiones de bloqueo indirecta y inversa. Estas regiones corresponden a la condición de apagado del SCR, en la que la corriente que fluye del anodo al cátodo es bloqueado por el circuito abierto efectivo del SCR. Voltaje de ruptura en inversa. Este es el parámetro que especifica el valor del voltaje en inversa del cátodo al anodo, al cual el dispositivo irrumpe en la región de avalancha y comienza a conducir en exceso. El triad. El triad es un componente electrónico semiconductor de 3 terminales para controlar la corriente. Podríamos decir que el triad se utiliza para controlar una carga de corriente alterna, semejante a como un transistor se puede utilizar para controlar una carga de corriente continua. En definitiva, es un interruptor electrónico, pero para corriente alterna. Los triads se utilizan en muchas ocasiones como alternativas a relé. Su función básica es cerrar un contacto entre los dos terminales para dejar pasar la corriente de salida. Solo cuando se aplica una corriente al otro terminal llamado puerta o gate, se seguirá permitiendo que la corriente fluya hasta que la corriente de salida disminuya por debajo de un valor determinado, llamado corriente umbral, o se corte la corriente totalmente de alguna forma, por ejemplo, con un interruptor o pulsador. Función del triad. Si el triad está apagado, no hay circulación de la corriente entre las terminales, sin importar la polaridad del voltaje que se le aplica internamente para ese caso. El triad se comportará como un circuito abierto. Si el triad se encuentra apagado, habrá una conducción de circulación de corriente de una terminal a otra. Esto depende de la polaridad del voltaje aplicado externamente. En el momento en el que el voltaje se hace más positivo, entonces la corriente circulará. ¿Para qué sirve un triad? Las aplicaciones más comunes de los triads son como circuitos atenuadores de luz, controles de velocidad para motores eléctricos de corriente alterna, controles de temperatura para dispositivos calefactores, cautines, relés de estado sólido, incluso para controlar el incendio de cargas por medio de microcontroladores, teniendo en cuenta las protecciones necesarias. Ventajas de usar un triad. Puede conducir 360 grados completos por ciclo, no tiene rebote de contacto, no se forman arcos eléctricos y los contactos quedan parcialmente abiertos, son más rápidos que los conmutadores mecánicos y por último, el control de corriente en estos dispositivos es más preciso. MOG 3021. Son dispositivos triad ópticamente aislados. Estos dispositivos contienen un infrarrojo gas, diodo emisor y un interruptor bilateral de silicio activado por luz, que funciona como un triad. Están diseñados para interactuar entre controles electrónicos y trías de potencia para controlar cargas resistivas e inductivas para operaciones de 115 W.
Función del MOC 3021. Un octoacoplador, también llamado octoaislador o aislador acoplado ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoeléctrico, normalmente en forma de fototransitor o fototríad. De este modo, se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un fotorreceptora, cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es de tipo DIP. Se suele utilizar para aislar eléctricamente dispositivos muy sensibles. Octoacoplador y sus componentes. Un octoacoplador está diseñado con dos elementos principalmente. El primero es un LED infrarrojo. Este dispositivo activa. El segundo elemento es el dispositivo electrónico de control. Dependiendo del tipo, este puede ser un octotransitor, un triad, un transitor Darlington, SCR o una compuerta digital. Como se puede apreciar, los octoacopladores se pueden clasificar de acuerdo al tipo de elemento de controlador que tengan. Triad, como podemos observar en la imagen, el número 3 es triad, el número 1 es el transitor, triad con detector de cruce por 0, el número 4 es el transitor Darlington, lógica y el número 2 es MOSFET. El octoacoplador y sus aplicaciones, ya que las aplicaciones de los octoacopladores incluyen de él activar cargas que pueden inducir ruido eléctrico al sistema de control. Cuando una carga inductiva como un motor se activa y desactiva, produce perturbaciones como por ejemplo eléctricas en la alimentación del sistema. Algunos de los octoacopladores más usados para la aplicación es el 4N25, que es la salida para transitor, el MOC 3011, que es el octoacoplador con salida para triad, y el MOC 3010, que es la salida triad, y el 4N35, salida a un transitor, y el PC 817, la salida a transistor. El transistor de unión bipolar, ya que se construye con 3 regiones semiconductoras separadas por 2 uniones. Las 3 regiones se llaman emisor, base y colector, ya que se muestran en representaciones físicas de los dos tipos de BJT. Un tipo se compone de 2 regiones N separadas por una región P, NPN, y el otro tipo consta de 2 regiones P separadas por una región NPNP, ya que el término bipolar se refiere al uso tanto de huecos como de electrones portadores de corriente en la estructura de transitor. Operación básica de un BJT. La estructura PNP, la región del emisor de tipo N excesivamente dopada, tiene una densidad muy alta de los electrones de banda de conducción. Estos electrones libres se difunden con facilidad a través de la unión B polarizada en directa hacia la región de la base de tipo P muy delgada y levemente dopada. Un pequeño porcentaje del número total de electrones libres se va hacia la base, donde se recombinan con huecos y se desplazan como electrones de valencia a través de la base hacia el emisor como corriente de huecos, como lo que indican las flechas negras. Acá, como vemos, los electrones que se recombinan con huecos en la región de base, la punta de conexión en base metálica, corriente minoritaria en huecos y terminal de conexión en emisor metálica
En el terminal de conexión en el colector metálica, colector el tipo N, la región de... Cuando se conecta en un transistor tanto tipo NPN como PNP a voltajes de polarización de CD, aunque en este capítulo se utilizan símbolos de baterías distintos para representar los voltajes de polarización. En la práctica, los voltajes a menudo se provienen de una sola fuente de alimentación de CD. Las características de un BJ. Modelo en CD de un transistor. El BJ que no está en saturación puede ser considerado un dispositivo con una corriente en el circuito de entrada y una fuente de corriente dependiente en el circuito de salida. El circuito de entrada es un diodo polarizado en directa a través del cual pasa corriente de base. El circuito de salida es una fuente de corriente dependiendo con un valor que depende de la corriente de base y B es igual a BC. El análisis del circuito de J, ya que la fuente de voltaje BBB polariza en directa la unión base-emisor y la fuente de voltaje, el BCC, ya que polariza en inversa la unión base-colector. Cuando la unión base-emisor se polariza en directa, opera como un diodo polarizado en directa y la caída de voltaje con polarización en directa nominal es BBE es igual a 0,7 voltios. El BJT como amplificador. Cantidades de BCD y el CA. Antes de deducir el concepto de amplificación mediante un transitor, la designación se le utilizará para las cantidades de circuito de corriente, voltaje y resistencia. Deben ser explicadas porque los circuitos amplificadores tienen tantas cantidades de CD como el de el CA. Amplificación de voltaje mediante un transitor. Como ya se aprendió mediante esta imagen que observamos, un transitor amplifica corriente, porque la corriente al colector es igual a la corriente en la base multiplicada por la ganancia de la corriente B. El BJT como interruptor. El transitor está en la región de corriente porque la unión base-emisor no está polarizada en directa. En esta condición existe idealmente una abertura entre la en el colector y el emisor. Como le indica mediante la imagen, visualizamos cómo la equivalente de interruptor en la parte B, en la parte izquierda, en el transitor. Está en la región de saturación, porque la unión base-emisor y la unión base-colector está polarizada en directa y la corriente de la base llega a suficientemente grande para provocar la corriente en el colector. Alcanza su valor de saturación. Condiciones en corte. Un transitor está en la región de corte cuando la unión base-emisor no está polarizada en directa, se ignora la corriente de fuga. Todas las corrientes son cero y el VCE es igual al VCC. Condiciones en saturación.
como lo aprendido visualizamos en dichas fórmulas, en las imágenes mostradas, la unión base-emisor está polarizada en directa y existe suficiente corriente en la base para poder deducir una corriente máxima en el colector. El transitor está en la saturación, la fórmula para la corriente de saturación del colector. El fototransitor. Un fototransitor en la corriente de la base se procede cuando la luz choca con la región de la base semiconductora, fotosensible. Se expone la reunión y la unión del PN, colector, base a la luz incidente mediante la abertura de una lente incluida en la que el transitor, cuando no hay luz, incide, solo hay una pequeña corriente generando terminalmente del colector al emisor, ya que es llamado, como también es el ICE o esta corriente oscura que visualizamos en la parte izquierda, como vemos las modalidades de esta imagen, encuentra en el orden de los NA. Aplicaciones. Se utilizan fototransitores en una aplicación variada. De la aplicación, el fototransitor Q1 excita el BJT al Q2. Cuando existen suficiente luz incidente sobre el Q1, el transitor Q2 es llevado a la saturación y la corriente en el colector que circula a través de las bobinas del relevador energía AS. Visualizamos esta imagen y analizamos cada procedimiento que tiene dicha transitor hacia la fototransitor. Ok. El optoacopladores. Un optoacoplador utiliza un LED acoplado ópticamente a un fotodiodo o un fototransitor en un solo encapsulado. Tenemos dos tipos básicos que son los LED fotodiodo y los LED fototransistor, como vemos en las imágenes. Categorías y encapsulado de transitores. Los fabricantes en general clasifican los transitores de unión bipolar en tres categorías: dispositivo para propósito general, dispositivos de potencia y dispositivos radiofrecuencia. Aun cuando cada una de estas categorías en gran medida tienen sus propios tipos de encapsulados únicos, se encontrarán ciertos tipos de encapsulados utilizando en más de una categoría de dispositivo. Tenemos a los transistores para propósito general, señal pequeña. En general se utiliza en amplificadores de baja o mediana potencia o en circuitos de conmutación. Los encapsulados son cajas de plásticos o metálicos. Ciertos tipos de encapsulados contienen varios transitores. Transitores de potencia. Se utilizan transitores de potencia para manejar grandes corrientes o grandes voltajes. Por ejemplo, la etapa final de audio en un sistema estéreo utiliza un amplificador de transitor de potencia para manejar las bocinas. Transitores de radiofrecuencia. Los transitores de radiofrecuencia están diseñados para operar a frecuencias extremadamente altas y se utilizan conjuntamente para varios propósitos en sistemas de comunicación y otras aplicaciones de alta frecuencia. Sus formas inusuales y configuraciones de terminales de conexión están diseñadas para optimizar ciertos parámetros de alta frecuencia. Por último, tenemos la solución de fallas.
Pueden ocurrir varias fallas en un circuito sencillo de polarización de un transistor. Las posibles fallas son resistores de polarización abiertos, conexiones abiertas o resistivas, conexiones en cortocircuito y aberturas o cortocircuitos en el interior del transistor. Muchas gracias.